Hola, sean cordialmente bienvenidos. Vamos a iniciar el penúltimo capítulo de la sesión de la serie Canalizando el Yo Superior. El tema del día de hoy es la sesión número 13, el capítulo número 13. El tema se titula Siendo un canal de las fuerzas curativas. El día de hoy vamos a estudiar el tema de cómo la energía que tenemos todos o que somos depositarios podemos canalizarla a través de diferentes formas para empezar a ensayar el proceso de curación, de proyectar energía curativa. El tema es un tema muy interesante. Ya varias enseñanzas religiosas, espirituales, inclusive terapéuticas como el Reiki, utilizan este conocimiento de una u otra forma. Por ejemplo, el Reiki lo maneja de manera terapéutica. Algunos grupos religiosos, algunos grupos espirituales, por ejemplo, los evangélicos, alguna línea evangélica, tengo entendido y tengo la experiencia de que utilizan también la oración y la imposición de manos, la oración comunitaria para ayudar en la curación de sus integrantes. En el caso del espiritismo es como muy común utilizar los pases y utilizar la oración y la imposición de manos también, o los pases, para proyectar energía curativa. Entonces, esto es algo que no es nuevo, es algo como muy común, no es algo extraño, es algo que se viene dando en diferentes movimientos de la Tierra. Entonces, es muy importante entender al menos los principios que operan en este proceso. Obviamente, podríamos entrar en una temática más profunda, por ejemplo, entender cómo funciona esa energía y cómo es canalizada o manipulada por el pensamiento. Por ejemplo, hay mucha enseñanza, mucha información al respecto en algunos libros que están en inglés y también en algunas enseñanzas espíritas de Allan Kardec. Se maneja mucho el concepto del periespíritu, como un elemento, como una parte que integra al ser, que seguimos manteniendo después de dejar el cuerpo, y las propiedades del cuerpo periespiritual se han estudiado a profundidad a partir de Allan Kardec y también de otras enseñanzas que han llegado. Entonces es un tema sumamente apasionante. Obviamente hay algunos elementos que permiten que se activen las facultades curativas que tenemos todos o autocurativas, porque podríamos empezar con nosotros y después en un momento dado empezar a proyectar esa energía. También recordar que algunos seres de la antigüedad utilizaban esta capacidad de transmitir la energía superior, cósmica, etérica, eh, a través de las manos, por ejemplo, a través de la fe o del propio pensamiento, de la propia visualización o imaginación. Eso lo usó, por ejemplo, el Maestro Jesús, lo usaba muy común. Él tenía una facultad extraordinaria, abarcaba muchos kilómetros a la redonda y podía transmitir esa capacidad curativa del éter, digámoslo así, la energía etérica. Y también, por ejemplo, otros seres conocidos como Boindra, en la época de los Cobdas, también utilizaba la capacidad curativa a través de la música y a través de las plantas. O sea, los elementos de la naturaleza juegan un papel muy importante en esto de la curación. Por eso las personas que van a zonas naturales, que conviven con la tierra, por ejemplo, los que siembran, los que están con los jardines, que cuidan los animales, están más en contacto directo, por decirlo así, con las energías curativas de la propia naturaleza. Y también indirectamente los vegetales, las hierbas, tienen propiedades curativas, sanadoras. Y eso no es raro. ¿Por qué? Porque las hierbas, las plantas, reciben la energía etérica del sol directamente de la atmósfera, del agua, y la condensan en extractos, digámoslo así, vegetales, pero también los minerales. O sea, todo tiene energía, todo tiene vibración, y lo importante es alinearnos, o sea, armonizarnos para poder ser canales, ser antenas primero y luego canales para poder proyectar esa energía a otros. Entonces es una enseñanza muy alta, muy profunda, y vamos a empezar a estudiar el capítulo 13. Me voy a permitir compartirles para ya entrar de lleno. Lo que ahorita comenté simplemente es una introducción. Muy bien. Siendo un canal de las fuerzas curativas, capítulo 13 del libro Canalizando el Yo Superior de Henry Reed. Vamos a comentar el tema. Vamos a entrar de lleno a esta parte. Vamos a iniciar leyendo algunos párrafos del libro de Edgar Cayce.
muy textualmente voy a enunciarlos. Dice, cuando el cuerpo armoniza con el yo, aquí el cuerpo se refiere al individuo y el yo se refiere a la conciencia superior. Cuando el cuerpo, o sea, el individuo, armoniza con el yo superior, para que se entienda, tal como ha sido dado o como ha sido explicado, el cuerpo, o sea, el individuo puede ser un canal donde haya incluso curaciones instantáneas por imposición de manos. En el pasado se mencionaba que la imposición de manos no era conveniente, por ejemplo, en alguna enseñanza, o que podría ser algo raro, algo extraño que una persona impusiera sus manos sobre la cabeza o el cuerpo de otra persona. Sin embargo, Edgar Cayce desmiente ese principio o esa afirmación. Dice que cuando el cuerpo se armoniza con el yo superior o el yo divino, se puede transformar en un canal. Incluso puede realizar curaciones instantáneas solo por la imposición de manos. Interesante. Dice, cuanto más cerca esté el cuerpo del individuo, de esa armonización, aquí el cuerpo se refiere propiamente al ser, a la persona, de esa armonización o conciencia, tal como sucedía en la conciencia de Cristo, tal como sucede en la conciencia de Cristo, o sea, lo enfatiza, tal como sucede, tanto más cerca estará el cuerpo o ese cuerpo, ese individuo, esa persona, de ser un canal de vida vivificante, una vida que da vitalidad para aquellos a los que va dirigido el pensamiento, o sea, su propia intención. Así se debe de entender, o sea, sí se tiene esa capacidad. Hay, tal como se ha visto, diversos canales por los cuales puede llegar la curación. El del contacto individual es uno de los canales. Simplemente el simple acercamiento a nivel del aura de un individuo con el otro, o simplemente del pensamiento, visualizando o enfocando a la persona, y hay un contacto individual, que puede ser también físico, cercano. El de la fe, que es la creencia en algo superior y que se proyecta hacia una persona que queremos ayudar. El de la imposición de manos, que es algo muy típico, que se usa actualmente, el que creará en la mente, pues la mente es el constructor en el ser humano. O sea, la mente puede crear. Simplemente imaginando y visualizando lo podemos hacer. Esto, por ejemplo, se empieza a hacer. El Maestro Jesús lo manejaba cuando empezaba a ensayar con las plantas primero. O sea, con las plantas empezaba a proyectar su energía curativa y empezó a ensayar. Después con los animales. Y ya en pocos años empezó con los seres humanos y tenía una capacidad tremenda, muy potente. De hecho, es la más potente que pueda existir, que haya existido. O sea, el ser tiene esa capacidad. Ese ser tuvo esa capacidad tan perfecta, tan completa, ¿no? Entonces dice, esa conciencia que contribuye a que haya un contacto más estrecho con lo universal, que es la conciencia superior, la conciencia crística, o contacto con las fuerzas creativas, que es Dios en su experiencia. Entonces, ¿qué dice aquí? Que básicamente los individuos convertir en canales, canales curativos, y todo depende de la conexión que tengamos con lo superior, de la pureza de nuestro vehículo para poder proyectar la intención de Dios, que es ayudar a sus criaturas, hacerlas que evolucionen, curarlas, sanarlas. O sea, la voluntad de Dios siempre es el bien, es lo perfecto. O sea, si estás enfermo, Dios no quiere que estés enfermo, pero hay situaciones que coadyuvan a que eso se dé. La amabilidad dice también que la bondad y la oración ofrecen los canales por los que pueda llegar la mejor ayuda. O sea, aquí habla de ser amable, ser paciente, ser bondadoso y usar la oración. La oración es un elemento súper potente para eso. Entonces dice, el que desea el bien para su hermano y sin embargo no hace nada para ayudar o para dar o para consolar o para animar, simplemente se está engañando a sí mismo. Esto es un aviso para todos los que en un momento dado caemos en lo intelectual, en decir, bueno, todo lo hacemos en la mente, pero no baja la ayuda directa, no baja el dar, no baja en apoyar, hacer un cambio y un contacto con la comunidad. Por eso el tema de cooperación. O sea, puedes tener toda la fe del universo, pero si no hay una intención auténtica en la acción de cooperación, pues no sirve de nada. Aquel que quiere conocer el camino ha de estar con frecuencia en oración gozosa, sabiendo que Él da la vida a cuantos tratan con sinceridad de ser un canal de felicidad para alguien. El concepto de estar en oración frecuente es básicamente la oración es la comunicación con Dios.
Entonces puede ser una oración verbal, pero también una oración de intención actuando. O sea, a Dios rogando con el mazo dando, a Dios rogando, pero con el esfuerzo realizando. Entonces, si los que estamos aquí estamos con la intención de ser canales, pero se nos va la vida y no hacemos un proceso de tomar la iniciativa, pues ciertamente que estamos filosofando, estamos simplemente elucubrando mentalmente y no hacemos nada. Entonces, dicen por ahí que por los frutos se conoce el árbol, ¿no? Por los hechos. O sea, un hecho vale más que 1000 palabras. Entonces, básicamente todos estos textos que vienen de lecturas de Edgar Cayce hablan del poder que tiene el ser humano como hijo a imagen y semejanza de Dios, de poder canalizar la energía creativa del universo. La energía universal intrínsecamente es curativa, es sanadora, procura el bien. O sea, aún las energías que destruyen es para renovar, para transformar, para cambiar. Entonces, está muy claro. Lo curioso es de que a través de la oración y la imposición de manos como elementos, hay muchas personas que lo manejan. Por ejemplo, aquí se explica un poco la fe, la convicción, religiosa o no, el deseo de ayudar a alguien, la buena intención, pero también viene la mala intención, o el deseo de revancha, el odio, el resentimiento, la envidia, el coraje. Todo eso es energía a la inversa. En lugar de emitir energía positiva, pues estamos manejando energía negra, energía destructiva. Y eso es como una especie de magia negra. O sea, la magia blanca es la bondad, la fe, la oración, la convicción positiva hacia el otro. Y la energía negra o la magia negra, pues es todo lo contrario. La magia negra siempre está sostenida por elementos discordantes, que no son propiedad divina, son propiedad del ser humano que contamina la esencia superior, ¿no? Entonces, hay un término que habla de que la fuerza te acompañe, ¿no? Que en la película de la Guerra de las Galaxias, Luke, que es el protagonista, es el héroe de la película, de la serie, de la saga, él decía que la fuerza te acompañe, ¿no? O la fuerza está contigo. Y el concepto de la fuerza se refiere a eso. O sea, las fuerzas creativas o la energía creativa del universo. De hecho, esa fuerza creativa es inteligente y opera desde el microátomo, desde las partículas subatómicas, hasta los universos o superuniversos más grandes. O sea, es una energía omnipotente porque es poderosa, es omnipresente, está en todos lados y sabe todo, o sea, comprende todo. Es como la emanación o sea, como el cuerpo de Dios manifestado en la forma, ¿no? En el mundo de acá. Entonces, básicamente es eso. Vamos a pasar ya a un desglose más rápido, más profundo del tema, ya haciendo como los desgloses. Y dice la fuerza creativa, el espíritu, que es lo mismo, el espíritu es la fuerza creativa y la fuerza creativa entiéndase como Dios o las energías creativas del universo, que son una sola, la energía única de la creación. Si puedes desarrollar una relación consciente con esa fuerza, puedes convertirte en un canal de curaciones. Fíjense que aquí habla de relación consciente. Algunas personas canalizan esa energía de una manera aparentemente inconsciente. Por ejemplo, hay personas que son sanadores por naturaleza. Yo me acuerdo cuando era niño, conocí a un sacerdote que se llamaba el Padre Topete, que era joven, pero era muy amable, era muy gentil, y decían que simplemente con el pañuelo que usaba, al ponerlo, por ejemplo, a un enfermo, la persona se curaba. Y yo decía, bueno, ¿será cierto? No lo será, pero era muy común escuchar eso. O sea, había todo un misticismo en torno a ese concepto de que un religioso, un sacerdote, pudiera tener el don de la curación únicamente con el pañuelo. Y esto nos dice mucho del poder magnético, del poder que generamos, que puede imprimir o impregnarse en las cosas, pero también de la fe de las personas. Es como el concepto de los católicos que hablan de la reliquia, ¿no? Que tienen el dedo de San Pedro en no sé dónde, o que la astilla de la cruz de Jesús, o qué sé yo, y le dan una connotación muy profunda, pero eso lo único que hace, esa creencia, que puede ser verdadera o no, se puede estar fundamentada en un hecho real o no, lo cierto es de que mueve la capacidad creativa del ser humano y eso lo predispone a ser un canal de las fuerzas creativas que operan no importando la creencia, porque si fuera por creencia, pues a lo mejor dirían los católicos son los buenos o los del Islam o los budistas y para fines prácticos lo que llamamos milagros que no existen como tal operan en todo el planeta, o sea, aún en personas que pueden ser científicas, por decirlo así.
pero que tienen una creencia de que algo los va a ayudar o que van a sacar un experimento bien o que, qué sé yo. No manejan el concepto de Dios, pero manejan la expectativa de que algo va a pasar. Igual a nivel científico, el microscopio nos sirve para ver el mundo pequeño, el mundo de los microbios, de las bacterias. Pero se sabe que el poder de la expectativa del observador puede manipular el resultado del experimento. Entonces eso es increíble, es lo que le llaman la ciencia cuántica, donde ya no es como se pensaba, donde ya la ley de gravedad no es nada más que baja un objeto y que cae, donde ya el tiempo y el espacio se distorsionan, se puede distorsionar, o sea, entonces se abre un panorama súper amplísimo, ¿no? Entonces esto es un tema interesante, pero aquí la palabra clave, la frase clave es una relación consciente. La persona no puede tener propiamente una relación, por ejemplo, un sanador intuitivo, pero ya lo trae de vidas anteriores. Y de alguna forma puede creer, no sé, en el chamán, en la naturaleza, en el dios coyote, o en el culto a sus ancestros, en el culto a los muertos, en el culto a lo que sea. Y para fines prácticos, el hecho de aperturar la fe, la puerta, independientemente de la creencia, es aperturarla. O sea, se logra el objetivo. Entonces, la relación consciente no es hacer, digamos, consciente a Dios en el sentido de humanizarlo. La relación consciente es como la confianza y la fe plena en que ya eres uno con eso que canalizas, ya sea el poder del coyote, el poder del fuego, el poder de las, ¿cómo se llaman? De las abuelas, de las piedras que usan en los temazcales, o X, Y y Z. La relación consciente es compenetrarse con tu propia pertenencia a eso grande, y sentirte que eres parte. Por ejemplo, un chamán tiene la convicción de que él es un enviado de los dioses, de los ancestros, y hace todos los rituales con una creencia inamovible de que él lo puede hacer. O sea, hay personas que se brincan en el fuego y no se queman, y dice uno, ¿cómo es posible? Todo tiene que ver con esa relación consciente, es como una familiaridad con ese poder. A eso me refiero con relación consciente. Los religiosos, los cristianos o los de la línea cristiana, la relación consciente lo hacen con Jesús usualmente. O sea, yo creo en Jesús, confío en Jesús, hago la oración para que me vaya bien, voy a viajar o encomiendo a tal persona para que la cuide su ángel de la guarda. Y de alguna forma ya es una relación más madura, o sea, es una relación consciente. Ya nos acostumbramos y ya nos sentimos parte de esa energía. Eso es más o menos lo que aquí lo entiendo de esta forma. Si alguien lo entiende de otra forma, pues también lo puede compartir en un momento más, lo vamos a manejar, ¿no? Entonces, que la fuerza te acompañe, es como Dios que te bendiga, ¿no? Que te vaya bien, que Dios te acompañe. Cuando una madre hace la bendición al hijo que se va, es una energía muy poderosa. Simplemente el acto de darle un vaso con agua, con amor a alguien, estamos bendiciendo el agua, no nada más el sacerdote tiene ese poder, no nada más el gurú o el chamán. O sea, tenemos un poder extraordinario, muy alto. En la medida que confiemos y cultivemos esa relación consciente, lo vamos a hacer. O sea, de hecho, yo recientemente tuve contacto con una señora mayor que tiene problemas de cataratas, la señora, y es una señora que está limitada económicamente. Entonces la fui a visitar y lo cierto es de que me sugirió en un momento dado mi interno que hiciera una imposición de manos. Y en ese momento no lo hice. Lo había hecho con los medicamentos que se le llevaron a esa persona. Camila, Algo fue intuitivo que se hiciera de esa forma. O sea, que se manejara. Por favor, si gustan cerrar el micrófono. No, no, así no te tocaron. A ver, déjenme cerrar tantito aquí para volver a... Por favor, conscientemente cierren su micrófono porque se escucha aquí hasta la plática de la cocina, si son tan gentiles. Muy bien. Entonces lo cierto es de que hay veces el interno, uno no cree que tenga uno poderes o facultades, pero hay algo que te dice que lo puedes hacer, al menos que empiece uno a hacer sus pininos. Obviamente uno no está acostumbrado, por ejemplo, yo no tengo experiencia de esto, y como tenía una creencia de que eso no era del todo correcto, porque podía transmitir también mis cosas oscuras o cosas fuertes, no lo hacía. Pero lo cierto es de que esto nos induce a que es posible.
y que podríamos empezar con alguien de confianza, a menos como práctica, digámoslo así, entre amigos de confianza, pero que de alguna forma podemos hacerlo. Les decía que hay algunas escuelas, la religión, algunas, la escuela evangélica que conozco, de una señora que hizo la curación a su esposo de esa manera. Hicieron una oración conjunta y la señora tiene habilidades que ella ha pedido por otras personas y les ha ayudado a su curación. Y le pasó con el problema de su esposo, que ya estaba para cirugía, y lo llevó a su centro, era evangélico, centro evangélico, y la señora oró, pidió oración para su esposo, y ella en particular puso las manos, y el señor ya se curó, y cuando va con el doctor le dice que qué había hecho, que no sabía porque no había necesidad de operación. Entonces para uno pudiera ser algo como extraordinario. El otro caso, por ejemplo, la línea espírita, hay médicos de Brasil que hacen operaciones a nivel etérico, a nivel astral, a nivel espiritual, y hay algunos casos grabados en YouTube donde dan testimonio de que fueron curaciones extraordinarias de cáncer y cosas fuertes. Entonces, sea o no sea, lo cierto es de que ya hay mucha información, ya hay mucha como proyección en las redes y todo eso, y lo cierto es de que algunos casos serán charlatanería, pero se está dando uno cuenta de que hay algo más. Entonces, no todos los casos obviamente son de charlatanes. Dice, el secreto para mejorar los cultivos, por ejemplo, aparte de los conocimientos científicos, es el amor. Esto lo dijo Luther Burbank, que es una persona muy horticultor en Estados Unidos, muy conocido por utilizar las energías psíquicas para lograr la curación de las plantas, de las personas, inclusive para modificar los patrones de la naturaleza, los patrones originales. Por ejemplo, él dice, sí, es importante el abono, el agüita y todo, pero el amor es el elemento más potente. Y él logró modificar el patrón, digamos, de forma, logrando que algunos cactus se quitaran las espinas, porque les decía que no había necesidad, o sea, les hablaba de alguna forma a la inteligencia de los cactus, que es diferente a la nuestra, pero energéticamente pueden escuchar, de que no había necesidad de protegerse con espinas porque él los cuidaba. Entonces aparecieron una especie de cactus sin espinas. Y eso es interesante porque Burbank practicaba la meditación y él dice que podía accesar al poder infinito y de alguna forma modificaba las estructuras de la naturaleza, los patrones originales, al grado de poder crear esos cactus sin espinas. Y me he dado cuenta que, por ejemplo, hay algunas personas que utilizan estos mecanismos, por ejemplo, para crear rosas de diferentes colores más allá de lo natural, de los que existen en la naturaleza. Entonces es increíble el gran poder que tenemos, que tiene el ser humano. Entonces es interesante que también a través de la oración y de la conexión con la naturaleza, las energías curativas se proyectan y se manifiestan. Entonces dice la vibración del amor y la alegría en lo que hagamos, en la fe, en la confianza, en el deseo de apoyar. Aquí hay una foto de la película No Solar, Nuestro Hogar, que es una película portuguesa, donde se utiliza mucho los pases, que es proyectar energía curativa. Y también sé por ahí, que utilizan el aliento vital, o sea, a la hora de respirar y proyectar el soplo, proyectan energía con el poder de la intención. También utilizan ese elemento, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, lo que es cierto es de que todo tiene que ver con la convicción de que el individuo es simplemente un instrumento. Es muy raro y puede suceder que alguien se apropie de esas facultades, pero las personas que normalmente las utilizan en positivo no cobran, o sea, no hay un elemento de dinero, o mínimo no, o sea, prácticamente no se enfocan en eso, y la otra se consideran simplemente instrumentos, canales. Algunas personas en la religión, en escuelas, utilizan esto y lo empiezan a desarrollar. Obviamente hay un riesgo de vanagloria, por ejemplo, de creerse que uno es el que genera ese elemento curativo, pero eso no es así. El elemento curativo existe en el cosmos y se canaliza a través del cuerpo periespiritual del individuo. Inclusive ese cuerpo espiritual perispiritual es usado como canal por otras entidades que normalmente son invisibles y canalizan a través del propio cuerpo del vidente, del médium o del instrumento
energía curativa y a través del cuerpo periespiritual se canaliza hacia el otro individuo. Ahora, el otro individuo lo recibe, esa energía, a través de su cuerpo etérico o perispiritual y se dan las transformaciones a nivel físico. Entonces, más o menos por ahí va la cosa, ¿no? Aquí vemos una imagen de las fuerzas invisibles de la naturaleza, las fuerzas creativas. Es una imagen simbólica, obviamente no lo vamos a ver necesariamente así, pero la idea que queda claro es que en el agua, en la tierra, en el aire, en el sol, en la luz solar, en la vegetación, existen elementos o energías creativas o fuerzas creativas, que son como los patrones invisibles de la naturaleza, que a todo le dan forma. Por ejemplo, un ave tiene esa forma, canta de esa forma, come estos alimentos, una planta crece donde hay agua, las plantas desérticas crecen donde hay donde está seca la tierra, por ejemplo. Los peces nadan en el agua y respiran a través de sus branquias. Entonces son patrones milenarios, o sea, son patrones que se han conformado a lo largo de los siglos, pero que proceden de un plano superior, de una realidad mayor a esto. Entonces, las fuerzas creativas, interesante cómo funcionan, y la energía propiamente que utilizan los sanadores, los que canalizan estas energías, pues son las mismas que se manejan en toda la naturaleza. De hecho, los seres humanos somos parte de este elemento natural. O sea, no estamos fuera. Inclusive se dice que para poder canalizar a los espíritus de la naturaleza, algunos le llaman hadas, los devas, los gnomos, etcétera, no es precisamente que sean entidades de esas formas. Lo que pasa que son entidades creativas que están operando en la naturaleza en un plano invisible. El ser humano que tiene una evidencia puede percibirlas de una forma humanizada, o sea, les da una forma muy parecida a nuestra propia fenotipo, nuestra propia forma. Entonces podemos percibirlas como, digamos, entidades cantarinas que cantan. Por ejemplo, en el agua pareciera que está cantando el agua. Yo me acuerdo que fui una vez, me invitaron ¿dónde fue? A Nayarit. Y era curioso porque iban a hacer, yo andaba por ahí visitando y conociendo, y me invitaron a hacer una oración delante de una cascada, que era como esta. Y es curioso cómo las velas que llevaban esas personas se movían como si estuvieran bailando. O sea, no era el aire, era como un elemento reactivo o que resonaba con la naturaleza. Y obviamente era a través de la oración, la meditación, los cantos que hacían las personas, y se mostraban en las flamas o en las llamas de las velas. Y era interesantísimo, o sea, era como si estuvieran bailando al mismo ritmo. Y no era el aire, o sea, yo estoy seguro que no era el aire. Yo decía, bueno, ¿y esta magia de dónde es? ¿No? Interesantísimo, fue una experiencia maravillosa. Meditación en la naturaleza, acercamiento con los elementales, las hadas, devas y espíritus de la naturaleza. ¿Existen? Sí, pero existen como energías creativas inteligentes que trabajan conformando los patrones forma físicos, pero que ellos son como los canalizadores de la energía cósmica, digámoslo así. El encuentro de esas fuerzas en nosotros mismos primero y posteriormente cooperación con ellas en el exterior. Esto se refiere básicamente a que el contacto se hace a nivel íntimo, a nivel personal. Es decir, el mismo Henry Reed decía que él quería ver gnomos, hadas y todo eso y nunca se le concedió. Pero fue cuando él empezó a trabajar con la tierra y en un momento dado en un campo de calabazas se quedó dormido, se quedó cansado y dijo, ay, me voy a recostar. Y estaba viendo las calabazas de reojo y empezó a percibir presencias que tenían como una vibración muy amorosa. Obviamente no percibió respiración ni nada, pero estaba muy claro de que existía alguien que estaba cerca de él y que era inteligente y que tenía un pensamiento que le transmitía, relájate, descansa, comparte con nosotros la vitalidad de la vida. Era, le llaman el deva de la calabaza. Y es curioso que narra ahí que él lo percibió con la imaginación. O sea, él captó en una imaginación una cara redondeada, como con ojos saltones, contento, y como irradiando mucha paz, mucho amor, mucha alegría. Y curiosamente, años después, estudiando unos dibujos de un vidente anónimo que hablaba sobre el espíritu de la calabaza, se encontró que la percepción que tuvo con la imaginación era igual, era la misma que había sido ya detectada por otras personas. Entonces, no es raro que, por ejemplo, las personas que creen en los devas, en las hadas,
en los silfos, en las ondinas, etcétera, les den una forma, unos arquetipo, un fenotipo muy típico. Por ejemplo, los gnomos los visten con gorrito, cachetoncitos, como trabajadores alegres y muy coloridos sus vestimentas. Y ese patrón se repite en muchos que son videntes, que tienen esas facultades. Entonces aquí nos explican que los elementos, digamos, del plano etérico, plano mayor, pues son los que canalizan y son las energías que estamos viendo como gnomos, como devas, etcétera. Entonces el encuentro antes de entrar directamente con la naturaleza es un contacto interno. Por ejemplo, alguien que va a hacer la meditación en un bosque, en un lago o cerca de un lago, permite el encuentro con esas entidades, primero conectándose con su propio centro a través de la meditación. Entonces hablábamos ahí, por ahí pueden buscar en internet el Deva de la Calabaza y hay mucha información que se maneja como fantástica, pero que realmente no lo es. O sea, lo fantástico es que no aceptamos esas facultades o esas energías. Y hay un ejercicio que ahí narra en el libro que es fundirse intuitivamente con una planta. Es un ejercicio que yo no lo he hecho todavía, lo voy a hacer. Aquí el ejercicio es integrarse a un rosal y convertirse en el rosal, por ejemplo, o en una planta, en un girasol o la planta de su predilección. Puede ser un maguey o cualquier otra planta. El ejemplo que hace el autor es que estando en el jardín, el individuo empieza a pedirle permiso al rosal para poderse integrar con él y que le comparta su experiencia, su sabiduría. Entonces empieza a sentir que las piernas de la persona son como las raíces del rosal, que sus brazos son como sus ramas y que los dedos vienen a ser como las hojas, por ejemplo, y que la cabeza puede estar representado o puede representar la rosa. Entonces la cabeza baja es como un capullo cerrado. Cuando se abre y abre los ojos es como se empieza a abrir el capullo. Y aquí la clave es como aprender a sintonizarse, a sentir el rosal, sentirse como el rosal. ¿Qué sentiría el rosal cuando absorbe la energía de la tierra, cuando absorbe el agua, cómo canaliza el color, por ejemplo, el aroma, las flores, moverse al ritmo como se mueve un rosal cuando el aire lo toca, inclusive hacer un sonido como lo haría, entre comillas, a nivel etérico, el sonido de un rosal o de una rosa. O sea, ¿cómo sonaría el sonido de una rosa? Y es raro porque dices tú, pues no suena. Bueno, sí suena, o sea, hay un sonido. De hecho, se ha detectado que las plantas tienen una vibración y un sonido. Entonces es imitarlo o tratar de imaginarlo, cómo sonaría. ¿Cómo sueno yo como rosal? Que ahorita me estoy identificando. ¿Cómo sueno? ¿Cómo puedo moverme? ¿Cómo puedo bailar? ¿Y cómo puedo sintonizar al rosal? Y en un momento dado, sentar cerca del rosal y meditar. Entonces empiezo a ver al rosal de otra forma, porque me empiezo a compenetrar con la propia naturaleza. Este principio lo estamos apenas entendiendo, pero este es un principio que va a operar para los planos en el mundo que viene. Se les va a enseñar a los niños a que sintonicen con la calabaza, sintonicen con las plantas, con un conejito, etcétera. Entonces va a haber un sentido de integración con el universo, con el todo. Eso apenas estamos en pañales, pero ya, por ejemplo, en la ARE, la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Estados Unidos, lo practican, o sea, lo están enseñando en las escuelas, en esa escuela en particular, en esa institución. Interesantísimo el caso. Entonces, yo los invito cuando, por ejemplo, este caso es el mismo cuando uno quiere conectarse con el yo superior, o cuando uno quiere conectarse, por ejemplo, los chamanes con el espíritu no sé, del espíritu del águila, por ejemplo. De hecho, en las leyendas se dice que el hombre se convierte en un chamán. Un chamán puede convertirse, no sé, en un animal, en un jaguar, por ejemplo. Y tiene que ver mucho con el concepto de integración con el arquetipo del jaguar, por ejemplo. Imitar, rugir, tratar de vibrar como la otra entidad, porque estamos interconectados. Interesantísimo el caso. Entonces, despertando el poder atómico de las fuerzas creativas que parten de tu interior. Esta sería la otra parte. La voy a desarrollar y ahorita pasaríamos a algunos comentarios. Dice, las fuerzas creativas que operan en la naturaleza fluyen también por nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque también nosotros somos parte de la naturaleza. No estamos separados. Esta energía está disponible para nuestra curación y regeneración. Fíjense, interesante. O sea, la fuerza creativa, la energía divina,
que opera en la naturaleza, en la lluvia, en todos lados, también está en nuestros cuerpos, está en nuestros átomos, en nuestros tejidos, en nuestras células, y esta energía también está disponible para nuestra curación y regeneración. Podemos aprender a ser canales de curación al entender y practicar esto. Cada átomo, cada célula de nuestro cuerpo tiene conciencia. Entonces aquí hay un tema muy interesante. Uno se pregunta, ok, una uña tiene conciencia. Dices tú, pues no creo. Un cabello tiene conciencia, pues pareciera que no. El estómago, los pulmones, el corazón, una pierna, un riñón, tiene conciencia. Pareciera que no, pareciera que es un pedazo de carne o de sangre que la puedes estirpar y te quedas sin eso o te lo cambian, un recambio, ¿no? Como ahorita se estila. Sin embargo, Edgar Cayce dice que cada átomo, inclusive, cada átomo, que sería como la partícula elemental básica, cada célula de nuestro cuerpo tiene una conciencia y responde porque tiene conciencia. La palabra conciencia es que tiene entendimiento, que tiene vida, que tiene inteligencia. Entonces, interesante lo que dice aquí. Por eso, el concepto de un átomo y el ser humano, el hombre, el átomo es un hombre en miniatura y el hombre es un átomo del universo. O sea, todo está como es arriba, es abajo. Y eso es claro. Entonces el átomo que pareciera, de hecho nosotros a nivel espiritual tenemos una forma como un átomo. O sea, es una forma esférica llena de luz. O sea, es algo interesante. Y esto obviamente está relacionado con la cadena, el ADN, pero realmente el concepto claro de aquí es que un átomo tiene inteligencia, un átomo tiene conciencia. Y si tiene conciencia, pues es Dios. O sea, es un Dios en miniatura. Es la representación de un Dios pequeñísimo. O sea, sin embargo, es Dios, o sea, tiene conciencia, tiene inteligencia. Por eso se dice que nosotros partimos del plano espiritual y encarnamos en el reino mineral y por los siglos, millones de años, pasamos al reino vegetal y luego al animal y luego al humano. Pero realmente nuestra conciencia se está expandiendo. O sea, realmente el espíritu es conciencia. Un espíritu que no tiene conciencia no puede existir. Todo tiene conciencia. Interesantísimo el caso. El concepto va muy claro porque dice la unicidad, todo es uno, todos estamos integrados y el ser humano tiene que aprender a vivir en armonía con todo, porque todo es uno con él. Para hacer un canal de curaciones, ¿qué se necesita? Una pregunta interesante. Muchos de ustedes pudiera ser que tengan interés de ser canales de curación y yo lo veo como algo viable, algo bueno. Hay que empezar por uno, pero por el reconocimiento del cuerpo de uno, la veneración por los órganos, por lo que tenemos como cuerpo humano. Obviamente yo no puedo estar curando a otros cuando yo me estoy enviciando, por ejemplo. O sea, no sería lógico que estoy usando la energía, entre comillas, para curar a otros, pero yo estoy degradando mi propio canal de canalización, válgase la repetición. Entonces, para hacer un canal de curaciones es necesario que el ideal sea la conciencia de Cristo. Y esto no lo tomen religioso o religiosón. O sea, la conciencia de Cristo es la conciencia cósmica, la conciencia expandida, la conciencia de unicidad, de que todos somos uno. Es necesario que el ideal sea embonar en ese plan cósmico que ya está definido en nuestro propio ADN, en nuestra propia naturaleza como seres que somos. Entonces, es como obedecer al plan, es como obedecer conscientemente. Entonces, es como aprender a que la conciencia del Cristo es emitir energía, palabras, emociones, pensamientos positivas, constructivas, benévolas. O sea, ya no permitirnos en lo posible distorsionar esa energía negativa, porque entonces ahí somos dioses creadores en mal. Y tarde o temprano viene el sufrimiento por consecuencia. Entonces, para poder ser un canal, es necesario que el ideal sea la conciencia de Cristo. Es una forma literal o alegórica de poder decir, canalizar a Dios, ¿no? Canalizar la unicidad. En la meditación de dicho ideal, fíjense, cuando uno medita en dicho ideal o alguna cualidad del ideal divino, esta alteración de la conciencia, porque vibramos, alteramos nuestra conciencia convencional, la conciencia normal, la rudimentaria, la básica de sobrevivencia,
y subimos a una conciencia espiritualmente alta, muy potente, muy fuerte. Cuando uno medita en el ideal, sube su conciencia. Cuando dicen por ahí, ¿cómo puedo elevarme en conciencia? Pues meditando en el ideal del Cristo, en el ideal de Dios, en el ideal del amor, de la verdad, de la libertad, de la paz. Cuando uno medita, su conciencia se altera. Pero cuando uno sube de conciencia, se filtra esa energía porque subimos como a lo alto y de lo alto bajamos hacia abajo hasta cada átomo y cada célula de nuestro ser se empieza a impregnar de esa energía poderosa. Por eso hablábamos de la energía Kundalini, su relación con el sistema endocrino, que decíamos que cuando alguien medita, hace oración, tiene una vida contemplativa en contacto con la naturaleza, con lo alto, se empiezan a despertar los chakras, los vórtices energéticos y la energía empieza a ascender. Entonces, en esta enseñanza se aclara que no hay otros medios más eficaces para elevar el kundalini, la energía kundalínica, sino básicamente a través de desarrollar la conciencia crística, o sea, las cualidades divinas, y ese es el camino. Entonces, acuérdense que en el sistema endocrino traemos del plano espiritual y lo bajamos al plano material. Y viceversa, del plano material hacemos como la interfase con el plano espiritual. Entonces, esas personas que están en esta línea, fácilmente su energía la ascienden en la medida que la canalizan a curar a sus semejantes. Por ejemplo, un curador, un médico, un sanador, sobre todo un sanador o un médico espiritual, canaliza su propia, la energía, que no es propia, es una forma de decirla, pero es ayudado por otros. Y en la medida que se vuelve un canal más diáfano, en esa medida el canal crece. Por eso los que más sirven son los que evolucionan y trascienden más rápido. O sea, por eso la ley del amor, la ley del servicio, la ley del amar al prójimo como uno mismo, es la única manera de ascender, porque es la manera en la cual nos llenamos de la energía y nos convertimos en eso que estamos emitiendo. Entonces, por eso, por ejemplo, el odio es una energía, al contrario, es constriñe. El odio, yo odio, estoy revirtiendo la energía y le estoy dando una calificación oscura, negativa. Y esa pega al otro, pero también me pega a mí. O sea, pego una vez, pero me pega 7 veces a mí. Entonces, el odio, la envidia, los celos, el no perdonar, por ejemplo, todo eso, el sentir crítica con otro, el sentir deseos que le vaya mal al otro, el simple hecho de pensarlo y sobre todo de intencionarlo, de sentirlo, ya no hay necesidad de llevarlo a la práctica. O sea, el hecho es de que de tu esencia, que tenía que salir pura perfección, salió energía calificada negativo. Entonces, eso es lo que va a repercutir en tu propio avance. Por eso los seres que se atrasan mucho son aquellos que viven en la ignorancia, pero que son generadores de mal. Y recordarán ustedes que se ha dicho, o sea, no existen los diablos, no existe Satanás como tal, existen entidades retrógradas, entidades estancadas en esa vibración, vibración de negatividad, del mal, pero el mal realmente no existe como tal, es como la opción del bien, o sea, el bien ya es el camino, pero el mal es como la distorsión de libre albedrío, es usar el libre albedrío negando el pertenecer a la divinidad. Entonces, la física cuántica ha descubierto que la conciencia de luz de la meditación y también de la oración altera las propias fuerzas rotativas del núcleo del átomo. O sea, decir esto es algo así como tremendo, porque dice uno, bueno, ¿qué significa eso? La ciencia cuántica, la física cuántica, está apenas descubriendo que la conciencia de luz de la meditación altera las propias fuerzas rotativas del núcleo del átomo. O sea, llega a nivel atómico. Es decir, alteramos el funcionamiento, digamos, normal del átomo para darle un cambio. Por ejemplo, el átomo, acuérdense que tiene su núcleo, que es un núcleo de luz, pero alrededor giran electrones. Y realmente el átomo no se sabe ni qué es, ¿no? Es como energía. Y el átomo, cuando nosotros usamos la meditación y aspiramos a niveles altos o vibramos alto, alteramos toda la estructura atómica del cuerpo. O sea, la sutil y luego pasamos a la parte concreta. Entonces, la física cuántica ya llegó a esa comprensión de que con la meditación se han hecho experimentos en escuelas que están conociendo esto. Por ejemplo, la ARE, la Asociación para la Investigación y la Iluminación en Estados Unidos, y algunas escuelas, por ejemplo, brasileñas, universidades, están poniendo a prueba esto.
están poniendo a prueba el poder de la mente. Ya, por ejemplo, Rusia, Estados Unidos en el pasado y todavía están utilizando las facultades de la mente, de la conciencia, para virar hacia el futuro o para regresar al pasado y poder percibir a través de estados alterados de conciencia. Los mismos hinduistas, los de la India, por ejemplo, lo de Asia, también han manejado mucho estas cuestiones. O sea, la alteración de la materia a través de la mente. Pareciera algo extraño, pero así es. Al ser canales conscientes de esta conciencia del Cristo o crística, podemos dirigirla mediante nuestras manos o con el tacto, con el contacto, con la mente, rezando oraciones curativas, procurando y haciendo oración por una persona, por ejemplo. Entonces, para aquellos que dicen que no saben qué hacer, que no encuentran qué servicio dar, una manera de ayudar, por ejemplo, viene en la reflexión que hace el libro 12 lecciones de espiritualidad, que dice los pasos que tiene uno que seguir para meditar. Y me acuerdo que hay una parte en la cual habla de que aprenda uno a meditar, por ejemplo, en una cualidad divina, en una frase, en una cita bíblica o de lo que sea. Y primero es pensarla, y luego tratar de sentirla, y luego llevarla a otro nivel más alto, y al final convertirse en un canal de esa energía, por ejemplo, la paz. E irradiarla con las manos, extendiendo las manos hacia tu familia, tus amigos, tus enemigos, y después al mundo entero. Entonces eso tiene mucho poder, porque estamos inclinando la balanza para que la conciencia cósmica, la conciencia del colectivo sea impregnada por el pensamiento divino. Entonces eso es un servicio maravilloso. Pareciera que la oración no es nada y es muy alta, la meditación también. Entonces decían por ahí que uno con Dios es mayoría. Dos o más que se integran en la oración, en la meditación, forman la totalidad. Esa es una frase metafísica y tiene toda la razón del mundo. Entonces dice que cuando un individuo despierta a esto y lo practica, se convierte en una flama que ilumina al planeta entero. Ayuda al colectivo a evolucionar, a toda la raza, a toda la generación. Entonces, por eso se dice esto. Y la forma puede ser muchas formas, a través de las manos, del tacto, a través de la oración, lo podemos hacer. Y fíjense cómo funciona cuando hacemos un pase con esa intención. Obviamente, cuando invocamos, por ejemplo, a Jesús, a Krishna, a Moisés, a quien sea, recibimos el apoyo mayor porque estamos canalizando una entidad que existió o un arquetipo, por ejemplo, Miguel Arcángel, de que se proyecte. Y hay entidades que vibran en ese tono a lo largo de los siglos y recibimos el apoyo, porque los de arriba lo que quieren es ayudar. Pero muchas veces hay un diferencial muy grande entre el plano material y el plano espiritual. Y para eso se necesitan intermediarios. Por eso el caso, por ejemplo, de los mediums, que de alguna forma sirven sus facultades para hacer un enlace más cercano con los seres encarnados, pero también con los desencarnados. Entonces se requieren siempre elementos, digamos, intermedios para facilitar esa canalización, esa integración. Entonces dice aquí, fíjense lo que dice, interesante lo que dice. Y aquí va la imagen. Aquí puse una imagen de, yo creo que son cristianos o algo así. Dice, la mente subconsciente del receptor, imaginemos una persona que está recibiendo los pases, la mente subconsciente del receptor capta a través de la influencia subliminal y telepática, o sea, a través de la influencia subliminal que ni él se da cuenta, ni nosotros, si es que somos los canales, pero de manera telepática, porque todos los subconscientes están conectados, la mente subconsciente del receptor capta el modelo presente en nuestra oración. O sea, el modelo se refiere al patrón, la intención, el deseo de esa oración. Y los átomos de esa persona, o sea, del paciente, reaccionarán en consonancia. Es un efecto de resonancia, o sea, de magnetismo, por decirlo de alguna forma. Tenemos un imán y tenemos un imán más grande, el imán débil se ve impregnado por la energía del imán fuerte. ¿Por qué? Porque hay una resonancia ahí. La estructura atómica del receptor volverá a alinearse. ¿Por qué? Porque está desalineada, está enfermo, está débil físicamente, está desajustado mentalmente, en conducta, etc. La estructura atómica del receptor volverá a alinearse en una dirección de mayor equilibrio y armonía. Por eso una persona que está desajustada necesita a alguien que esté ajustado, que no se desajuste tampoco, o se desajuste más.
Por eso, ante una situación grave es importante mantener la calma en lo posible y pedir oración, sobre todo la ayuda superior, porque estando en ese estado vibratorio, pues no ayudamos tanto, no, casi nada, o podemos interferir en la ayuda. Por eso más ayuda aquel que está calladito y no se mete, no bloquea el apoyo, por decirlo así. Ahora, hablando un poquito del caso de las diferentes frecuencias, para poder llegar a la humana, realmente si el individuo no pide la ayuda, si no está aperturado, si no tiene fe, no es que sea obligatorio que tenga fe cristiana o que crea en Cristo o en Buda o lo quien sea. El detalle es que si no se apertura, por eso hemos visto algunas películas, por ejemplo, de Nuestro Hogar, la película Nuestro Hogar, donde si la persona no pide la ayuda, no es que Dios quiera que nos arrodillemos y que le lloremos, pero tiene que haber un sentido de apertura para que esa energía pueda llegar. El caso del Maestro Jesús, que podría curar a todo mundo, pero no curó a muchos, porque no tenían fe, no tenían la creencia de que el Maestro los podía curar. Por eso el Maestro decía, es que tu fe te ha salvado, no he sido yo, aunque obviamente él fue el canal, porque de hecho realmente es cierto lo que él decía, no era él. Él simplemente era un canal muy diáfano donde la energía curativa del Padre podía llegar a través de él. Técnicamente estaba diciendo la verdad. O sea, no soy yo, y es tu fe. Y es tu fe la que ha abierto el canal para que esa energía de Dios llegue. Entonces es interesantísimo que ahora esta enseñanza de Casey, combinada con el conocimiento de Allan Kardec, por ejemplo, nos da una visión más completa y más científica de las cosas. Es más, yo me interesaría hacer este proyecto de evidenciar esto, y lo voy a hacer porque esa es mi intención. Entonces, aquí vamos a pararle tantito y vamos a escuchar sus comentarios si tienen algo que comentar. Vamos a cerrar aquí. Muy bien. Entonces, el tema ahí está abierto. Se abre el foro, se abre la participación si alguien quiere comentar. Sirve que vaya viendo mis notas para ver si no se me está pasando algo importante. Y por favor, ¿quieren comentar? A ver, aquellas personas que tienen experiencia en las terapias de Reiki, de sanación y todo eso, nos pueden compartir. Ahí sí, quizás brevemente, experiencias al respecto. Es una invitación. Y también personas que quizás no lo sean, pero que tengan alguna experiencia que nos permita enriquecer este foro. Por favor. Muy bien. Hola, David. A ver, comente, José. Buenas noches. Mira, eso que estás comentando, que yo ya lo había visto con algunas personas conocidas, con mi suegra. Acérquese al micrófono, por favor. Y no se mueva mucho porque está moviendo por ahí algún ruidito. A ver. Bueno, esto que estás comentando, yo lo había escuchado. Lo había visto. No se entiende. ¿De allá? ¿Está mal? Es que se oye mucho ruido, pero a ver, dele. ¿Cómo ves? A ver, hable. No se oye. No se oye. No, se oye muy distorsionado. Si quiere, mejor escríbalo y ya lo comparto. O si me lo manda por WhatsApp y ya lo leo y ya lo compartimos. Pero hay mucho ruido. Ok, ¿alguien más quiere comentar, por favor? A ver, Patricia, por favor. David, escuchando sí, el Reiki, la imposición de manos, hay varias técnicas, pero bien sabida, pues es el abrazo, David. Ok. Es muy curativo, un abrazo verdaderamente, o el tocar el hombro, o el te agarro de la mano y te llevo, o en psicoterapia cuando dicen hay que contener a veces a las personas que están en crisis, pues el besito de la mamá, ay hijo, te pegaste, y es curativo, o sea, nada más con eso,
Y las mamás, además, te voy a decir, las mamás y las abuelas tenemos ese poder, tenemos ese poder de un beso, ¿no? O también hay la caricia de una mirada. O sea, simplemente en voltear a ver a una persona, oye, no te preocupes, o voltear a ver y todo está bien. Ya con esto es acariciar, o sea, con esto ya es tener el contacto de la energía. Muy bien. Súper bien. Muy buen comentario. Gracias, Pati. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar al respecto? Yo, David, Por favor. pero no sé cómo poner el audio. Ya lo puso. Adelante, Toledo. Ya Bueno, estamos- el detalle es que yo haciendo mis terapias de sanación, he tenido pues la experiencia de que muchas veces veo que las personas no sanan. Inclusive, porque tengo un tratamiento medio completo. Elimino todos los bloqueos emocionales que han generado en su vida actual y en sus 7 vidas anteriores a la actual, sus creencias, sus votos kármicos, sus lealtades familiares, lealtades consigo mismo, energías externas negativas, energías externas que las gentes mandan en contra de las personas. Y eso lo hago en sus 7 vidas anteriores a la actual. Y resulta que pues sí hay cosas que hay que estar eliminando, limpiando. Mas sin embargo no hay un reflejo fuerte de ver que la persona sana. Ya. Y no sé por qué. ¿Alguien quiere comentar al respecto? Bueno. A ver, Pati. Sí, hasta 7. Yo creo que ahí tiene que ver mucho la conciencia. Tú mencionabas de abrirnos, porque una cosa es que uno como terapeuta, como sanador, es toda mi intención o todo lo que yo sé y yo te puedo tener toda la mejor intención, pero la otra persona hay que ver si verdaderamente, de hecho, hasta ver si verdaderamente sí se quiere sanar. Porque, por ejemplo, hay mamás, a mí me han tocado mamacitas que sí se quieren curar de la presión alta, por decir, y a la mera hora, pues no, pues, a mí sí me pasaba eso también, y a final de cuentas ya solas y ya platicando, y en verdad sí se quiere curar, y me decía, pues es que solamente así enferma tengo atención por mis hijos. No sé, eso es lo único que a mí ahorita se me ocurre, el por qué pudiera ser el de que a lo mejor no tienen la apertura de sanación. Sí, muy bien. Podríamos comentar, compartir un poco o ampliar la respuesta, creo muy buena, muy adecuada para la pregunta que hace Javier Toledo. Yo creo que hay que empezar con uno. El conócete a ti mismo. Quizás es loable querer curar o ayudar a otras personas, al grado de querer curar hasta, digamos, las cuestiones karmáticas de hasta 7 vidas, como lo ha hecho, lo ha intentado hacer Javier. Pero lo cierto es de que se parte de que uno tiene que empezar a autocurarse. Uno se empieza con uno mismo y el concepto es muy claro, conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque la curación pudiera uno pensar que es una cuestión física o una cuestión fisiológica, pero lo cierto es cuando una persona está curando, por ejemplo, de un mal carácter, se está curando. O sea, cuando está migrando, el mal carácter, por ejemplo, la intolerancia, la crítica, el sentido de crítica, el sentido de odio o falta de perdón, es una enfermedad muy grave que tarde o temprano tiene un impacto en el plano físico. Entonces yo lo que sugeriría es que empecemos a conocernos y a querernos nosotros para curarnos, para en un momento dado poder ser instrumentos a favor, digámoslo así, de otras personas. Esto no significa que dejemos de intentar
o con la intención de ayudar a los demás. Pero lo cierto es eso. O sea, creo que en la medida que vayamos limpiando nuestro propio canal, la ley nos va a permitir conectarnos con las personas adecuadas y poder ayudar de alguna forma a nuestro alcance. Se decía el Maestro Jesús que cuando alguien tenía la fe del tamaño de un grano de mostaza, de una semilla de mostaza, podía mover montañas. Y él decía, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. Pero obviamente hay un proceso de entrenamiento, de aprendizaje y sobre todo de aprender a purificar el canal para que podamos usar nuestro propio vehículo como un instrumento en manos de Dios, ¿no? Por decirlo así. Entonces no hay que preocuparse, pero también, por ejemplo, lo que decía Patti, un abrazo es una curación. O sea, un abrazo es un elemento de alivio. Me imagino el caso de una persona que está desesperada y que se quiere suicidar. El simple hecho de que tenga alguien que lo escuche va a liberar energía negativa No, y va es a que estoy en permitir una ayudar. clase y vine un ratito para hacer una pregunta. Entonces es importante esta parte. Creo que va por ahí. Entonces no hay que tener paciencia y entender de que en la medida que uno se vuelve un instrumento, la misma divinidad nos va a colocar donde nos corresponda. Pero es simplemente eso. Entonces hay entidades que sí lo han logrado a un nivel más alto, pero es un proceso. Entonces hay que empezar por el principio, válgase. Muy bien, hay un comentario aquí. Sí, permíteme. Sí. Permíteme. ¿Ves lo que hace Dios cuando tenemos fe? Me explico. Que hubo un momento que ella apretó la zona donde estaba el tumor y fue cuando salió, y tengo otro testimonio. Entonces es lo que comenta, déjame ver, creo que sí empezó este comentario. Mi madre hace algunos años, dice, hace años cuando yo era niña tuvo un tumor con el cual tenía mucho dolor y por la tarde hicieron oración. Dice aquí, ellos se mantuvieron despiertos y nosotras, las hijas, nos fuimos a dormir. Ellos eran cristianos. Mi madre, muy feliz, me dijo al día siguiente que había arrojado el tumor. Me dijo, ¿ves lo que hace Dios cuando tenemos fe? Me explicó que hubo un momento que ella apretó la zona donde estaba el tumor y fue cuando salió, y tengo otro testimonio. O sea, eso es un comentario de una compañera o compañero de aquí. Muy bien, ahora sí, doctora Luz, si quiere comentar. No sé si le sirva esto a Javier. Fíjate que yo últimamente he estado trabajando más fuerte lo de las emociones atrapadas con el imán. Lo hago a una separación de unos 5 centímetros energético. Y tuve la experiencia hace 15 días con un paciente que tenía como asuntos antiguos. Y a la hora que lo empiezo a pasarle el imán, se sentía atorado. Entonces redoblé el ceder a la presencia y le dije a él, ¿qué te pasa? Que estás bloqueando. Dije eso y automáticamente soltó la energía y se percibía así como un bloqueo de otro polo. Pasó y él se soltó, llore y llore y llore. Y después de eso ha tenido grandes cambios, muchos cambios, pero fue redoblar la intención pues con la presencia, porque a veces antes lo hacía más automático y ahora cada que camino es ceder a la presencia, pedir que sea ella el camino y que me use de vehículo. Y eso a mí me ha servido para impresionarme pues los cambios que sí puede tener la gente, quitarse la personalidad y ceder completamente a la presencia en todo momento. La siguiente sesión de él fue muy aclaratoria de que tenía raíces de su padre y de su abuelo, pero solita la presencia lo fue armando. Yo no sé si a él le pueda servir eso de intencionar más con su presencia cuando vea algún bloqueo. A mí esto me ha funcionado. A ver si a él le puede funcionar. Muy bien. Bueno, vamos a continuar y retomamos algunos puntos para redondear la información. Vamos a continuar. David, Sí. Muchas gracias de todas las ideas que me dieron. Ah, qué bueno. Gracias a ti. Gracias a Luz del Carmen y a esta Patti y a ti mismo.
Gracias a ti por Muchas participar. gracias. Creo que ha sido bueno que comenten los que tienen algo de experiencia y los que no, pues también podemos preguntar y podemos ir avanzando. Muy bien. Vamos a continuar entonces para avanzar con el tema. Le voy a poner en silencio sus micrófonos para evitar los ruiditos y de todas formas vigilen que su micrófono esté apagado hasta el momento que podamos continuar compartiendo, ¿no? Muy bien, aquí me decía, bueno, me quedaba una nota de que en el caso del horticultor decía a la entidad superior que era mejor que cultivara sus alimentos. Creo que hay otra pregunta por ahí, perdón, antes de continuar. Por favor, Cel, el que levantó la mano, la persona que levantó la mano. Fue un dedazo, perdón, David. Ah, ok. Perdón. No se apure. Gracias. Muy bien. Le decían que había un horticultor que era gruñón y que siempre se quejaba y estaba sembrando, ¿no? Y decía Edgar Cayce que sus frutos, o sea, sus hortalizas, iban a ser difíciles de digerir por las personas que las comieran. Porque el hecho de estar haciendo algo, somos creativos por naturaleza. Entonces, por ejemplo, me recuerdo cuando una señora, una ama de casa o una madre, cocina. Y cocina de una buena forma, con amor, ¿no? Y le sabe muy rica la comida. A diferencia de alguien que está obligada a cocinar de manera iracunda, negativa, puede estar haciendo su trabajo con falta de amor. Y eso, como es alimento, va a repercutir en la vibración, en la energía que reciban las personas que coman esos alimentos. Entonces, decía la enseñanza de Edgar Cayce que era preferible que ese horticultor mejor dijera chistes rojos, o sea, chistes alegres que le hicieran estar alegre, que estar haciendo, refunfuñando y diciendo palabras soeces, palabras maldecidentes, palabras que generen una vibración oscura, negativa, ¿no? Entonces es interesante cómo todo se impregna del propio individuo. Tus libros, el agua, por ejemplo, yo traigo mi agüita, pero se dice que cuando hay, por ejemplo, una reunión de meditación, de oración, o por ejemplo, ahorita sin quererlo, y digo, ahorita me viene a la mente esto, la verdad que no lo había pensado, que es conveniente poner, por ejemplo, un vaso con agua en una reunión donde hay alta vibración, en oración, en meditación o en palabras de sabiduría, porque de alguna forma el agua se impregna. Y esto lo vimos, por ejemplo, con Masaru Emoto. Por ejemplo, en las escuelas espíritas o espiritistas, también manejan que cuando hay alguna reunión de oración o lo que sea, o pases, se pone el agua porque aparentemente hay entidades que energizan, le llaman fluidificar el agua, y le tiñen, le dan cualidades sanativas, curativas, etcétera. Sanadoras, curativas. Interesante el caso. Entonces hay que investigar más a fondo esta parte. Pero bueno, estamos en eso. Bueno, y fíjense, hablando de investigación, nos toca el tema de investigación. No me había dado cuenta, pero todo tiene una razón. Dice, investigaciones sobre la curación canalizada. ¿Qué se ha logrado al respecto? Pues se ha avanzado mucho. De hecho, ya estamos entrando en la faceta en la que lo espiritual ya no es tan espiritual. Ya la ciencia se está metiendo con lo espiritual, por evitar la palabra religiosa, pero podríamos decir lo religioso y lo científico se están integrando las manos, se están abrazando. La curación a través de la oración y la imposición de manos se ha empezado a estudiar y se está estudiando ya a fondo, pero esto ya lleva cientos de años trabajándose. La oración, desde que tenemos uso de conciencia, uso de razón, se ha creído en un poder superior y la oración es un elemento imprescindible para el ser humano. Ha avanzado mucho con la oración. Y la imposición, ¿por qué? Porque la oración abre las puertas, tanto al plano oscuro como al plano superior. Por eso un pueblo, una civilización que practica la oración, algo superior, avanza. Pero cuando se olvida de Dios o de la fuente o de lo elevado, se pervierte. O cuando pone a Dios el dinero o pone como Dios la misma ciencia, el conocimiento científico, se deteriora. Hay un caso muy típico que habla, ahorita lo escuché y lo leí otra vez, donde decía, en el caso de un contactado, Ricardo González, decía que coincide con Sixto Paz Wells, que también es otro contactado peruano, donde decían que el plan cósmico era que la humanidad era un, entre comillas, experimento cósmico.
donde el ADN del ser humano se integraba por muchas razas a nivel de este sistema, de esta galaxia, pero que había una necesidad de que el ser humano triunfara, porque los seres que evolucionaron en planos mayores, evolucionaron mucho en el plano científico, o sea, son eminentes científicos, manejan la materia, la energía, pero se olvidaron de su base espiritual. Y cuando uno se olvida de su centro, de su esencia espiritual, se estanca en la evolución. Entonces, si creemos esa teoría, se dice que miles de civilizaciones se fueron por esa línea, pero perdieron cuál fue el eslabón que se les olvidó, que es como retomar la esencia espiritual. Entonces se creó esta realidad donde el ser humano juega la parte. La parte que juega es que el ser humano viene a ser como el eslabón que les hace falta para entender y comprender su proceso evolutivo y dónde tienen que reintegrarse para que lo espiritual sea el camino que los lleve hasta Dios. O sea, se quedaron en un plano avanzado, pero descuidando el aspecto espiritual. Y el ser humano somos como ese juego, o sea, estamos integrando la dualidad, tanto de seguir la línea espiritual, la línea de la voz interior, del yo soy, del yo superior, y reconectarnos. Entonces decía que había entidades que no les gustaba que el ser humano fuera mayor, por ejemplo, decía que pudiera ser mayor que ellos mismos. Y hay otras entidades que sí. Entonces esto tómenlo como simple comentario didáctico, si fuera el caso, pero a mí me gustó y me hace mucho eco. Se me hace mucho eco, pero obviamente no lo voy a poner aquí como una instrucción así al 100, pero el que pueda escuchar, que lo escuche. Por eso es tan importante, decían por ahí inclusive, que el ser humano podía ser más que los ángeles. O sea, no ser más en el sentido de poder o lo que sea, sino llegar más al centro de Dios, al corazón de Dios, yéndose en la línea del Maestro Jesús o de San Francisco de Asís, o seres que realmente dejaron su personalismo, su egoísmo, y se integraron a servir a todos. O sea, el que es mayor es el servidor de todos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, la curación a través de la oración y la imposición de manos se ha estudiado ahora, más recientemente, desde hace, no sé, unos 50 años más extensamente. Hay una curadora o curandera, Olga Worrell, de Estados Unidos, que se ha demostrado que influye en el crecimiento de las bacterias mediante la imposición de manos. Esto se investigó por parte de Estados Unidos y se demostró que esta señora, Olga Worrell, se le colocaba, por ejemplo, ¿cómo le llaman esto? Bueno, ya no me acuerdo el nombre, donde está un cultivo de bacterias, obviamente herméticamente cerrado, y ella imponía sus manos sobre, no me acuerdo cómo se llama, sobre el recipiente cerrado, hermético, y ella quería que las bacterias crecieran, se desarrollaran, se reprodujeran más. Entonces, simplemente con la intención, después de un tiempo pusieron un microscopio y las bacterias se multiplicaron tremendamente. Y en otro momento ella puso las manos para que las bacterias se inhibiera su reproducción, su crecimiento. Y las bacterias obviamente se redujeron. Entonces no era algo como fortuito, o sea, había una intención de la imposición de manos. Y los científicos lo encontraron. Ahora hicieron otro experimento. En un cultivo, las bacterias les pusieron un antibacterial para matarlas y obviamente iba a decrecer el número de bacterias de ese cultivo. Entonces, con ese antibacterial que le pusieron para matar a las bacterias, la señora Worrell puso las manos y, digamos, neutralizó el efecto del antibacterial y las bacterias se reprodujeron. Curiosamente, o sea, pese a un agente químico que le habían puesto ahí. Y a la inversa, había un elemento para que las bacterias crecieran mucho y era lógico que iban a reproducirse, pero tremendamente, porque era un cultivo sobrealimentado, si fuera el caso. Entonces la señora puso las manos para inhibirlo y neutralizó el efecto positivo de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que la voluntad y la intención del ser humano a través del contacto, del tacto, de la imposición de manos es potentísimo. O sea, el ser humano es creador, tiene tremendo poder creador que lo desconoce. Entonces, por ejemplo, aquí hay un caso de Masaru Emoto, que es el investigador japonés que descubrió que el agua, al ponerlo en congelación y al ponerlo en un microscopio, podía percibir formas hexagonales. Por ejemplo, yo teniendo un vaso con agua y le pongo aquí una etiqueta que diga amor, o love, o gracias, o lo que fuera,
estoy impregnando con una intención. Y el agua adquiere una cualidad diferente al hecho de no ponerle nada. Por ejemplo, este vaso con agua le pongo la etiqueta de gracias. Si esta agua la paso a congelación y la pongo en un microscopio electrónico, voy a ver una figura como esta. O sea, un hexágono, una figura, un cristal de esta forma. La palabra gracias le da esta conformación. Y ustedes dicen, no, esta forma se ve bonita. Por ejemplo, 500 personas meditaron acerca del amor y había una botella de agua y la extrajeron y sacaron esto. El amor tiene esta vibración. O sea, quiero decir que la energía del Padre, canalizada a través de las palabras, de la intención, de la meditación, de la oración, se imprime en el agua. El agua es un elemento que es fácilmente impresionable, calificable. O sea, de hecho, en la película Nuestro Hogar, el espíritu de André Luis le da un pase al agua y con eso cura a su, entre comillas, rival de amores, el esposo nuevo de su esposa. Por ejemplo, el amor genera este tipo de forma maravillosa. El agua de manantial de por sí ya tiene una forma natural, pero se da el caso de que si tuviéramos agua del grifo, tendría una forma distorsionada. O sea, no tendría una estructura armoniosa. Pero si la bendecimos, si la damos oración, si le ponemos su etiqueta de amor, de paz, de bondad, lo que sea, le convertimos la estructura molecular, la estructura del agua, del cristal, de esta forma parecida. O sea, no es agua de manantial, pero hay una impresión de nuestra intención. En la sinfonía de Mozart es como si estuviera desarrollándose una sinfonía. Esto es como se está expandiendo, por ejemplo, y con sus extremos bonitos. Imagine de John Lennon, imagina, da esta forma. Heavy metal distorsiona la forma hexagonal básica. Ponle odio, o sea, maltrata al agua, o pone una palabra que diga odio, y esto en cualquier idioma, puede ser en japonés, en inglés, en idioma hebreo, en idioma hindú, etc. Entonces hay un poder tremendo, tremendísimo, ¿no? Fluidificar el agua cambia la conformación atómica del agua. O sea, obviamente el agua es H2O, pero también yo he estudiado un poquito que las moléculas del agua se pueden manejar en racimos como si fueran uvas. Entonces pueden ser alargados, pueden ser así, y de alguna forma eso le da una fluidez al agua. Por ejemplo, hablan del agua ligera. O sea, ¿qué tiene el agua ligera que no lo tenga la otra? Son H2O. O sea, ligera en sales, por ejemplo, pero aquí vamos más allá, vamos a nivel atómico. De hecho, conocí a una persona que era instructor de fisicoculturismo y yo le vendía alguna vez proteínas y él decía que mis proteínas eran maravillosas, pero que él lo que hacía, en los botes de proteínas ponía sus manos y calificaba las proteínas para que sus consumidores desarrollaran rápido los músculos. Y me decía que, que funcionaba. O sea, decía, no manches, funciona. Y yo decía, bueno, puede ser, pero nunca me dijo qué, pero ya después me comentó que era eso lo que hacía. Y él sin saber nada de esto. No sé de dónde lo encontró, pero lo practicaba. Entonces, el poder de la oración en la sanación, por ejemplo, se descubrió una persona que él mismo se hizo una autosanación con la oración. La hemólisis es como la destrucción de los glóbulos rojos. Es un proceso degenerativo. La hemólisis, o sea, el rompimiento, por decirlo así. Cuando él hace la oración, el proceso de la hemólisis se revierte, o sea, se detiene. Entonces los glóbulos rojos estaban más potentes, más vitalidad. Interesantísimo. Dice, no importa la creencia religiosa o del tipo que sea, más allá del pensamiento positivo o del factor placebo. ¿Por qué? Porque puede uno decir, bueno, es que piensa positivamente, etcétera, y uno piensa que es como algo mágico el pensamiento positivo. O bien, tómate esto y es como el efecto placebo, simplemente la fe del individuo. No digo que no tenga un factor, pero realmente no es ese el camino. O sea, tenemos un poder auténtico. El cuerpo etérico canaliza una energía que va más allá del efecto placebo, que algunas veces le dan a la persona algo que no tiene nada y la persona se mejora. Pero esto va mucho más allá. No es propiamente eso. Interesante. Y bueno, vamos a pasar ya a una parte, ya la última, donde habla sobre los ayudantes alegres.
Los ayudantes alegres era un grupo de estudiantes allá en la ARE, la Asociación para la Investigación y la Iluminación, que se decidieron a hacer un grupo de oración para ayudar a otros. Entonces el grupo de oración empezaron a curar. Primero hacían una meditación, empezaban a pensar qué es lo que querían hacer, meditaban en algo del el servicio, el amor, lo que sea, y había una lista de personas como en alguna iglesia que hacen intención, hacen la misa con una lista de personas por las cuales van a orar, o en evangélicos o lo que sea. En este caso lo que ellos hacían no era parecido, pero era más científico. Entonces ellos tenían una lista de personas que iban a pedir por ellas, entre comillas, hacían una meditación y luego hacían oración delante de la lista de personas que querían ayudar, y ponían las manos en señal de imposición y proyección de su energía. Y había un efecto rebote o un efecto reflejo en las personas que se mejoraban. Y eso dijeron, wow, esto está maravilloso. Pero también al meditar había un efecto en su propio interno. Cada integrante se integraba a los demás y había energías que se movían en su interior. Por ejemplo, la sensación de relajación, que al principio se daba en la meditación, pasaba a ser una sensación de dicha. Entonces, era como que empezaban a sentirse felices de estar haciendo ese servicio. Dice, cuando la sensación de paz es muy intensa, cuando ya estaban en paz, porque estaban con esa intención, el sujeto parecía sentir oleadas de energía en el cuerpo o explosiones de luz jubilosa, alegre, vitalizante. Aunque pudieras estar solo, prevalece una sensación de comunión con una presencia. Se sentía algo místico, algo superior. El individuo se siente vivo, se siente lleno de vitalidad, de energía, del sentido de la vida. Mucha gente dice, es que no tiene sentido mi vida. Es que necesitas empezar a servir, y cuando se forma ese círculo de integración con otros, nos enriquecemos de lo que damos. O sea, lo que damos al otro lo recibimos. Y aquí hablaba de algo interesante. Cada individuo formaba una comunidad, y esa comunidad con un afán de servicio a la comunidad, a la mayor. Y se formaba un circuito de triangular. Por ejemplo, por un lado estaba Dios o la fuerza creativa, yo como canal, pero tenía que haber alguien al cual canalizar esa energía. Por eso yo siempre les he dicho, y me repito a mí mismo, la única forma de ser Dios es aprendiendo a servir a otros. Para eso necesitamos a los otros. Pese a que nos causan desasosiego, malestar y lo que sea, es para nosotros una prueba. O sea, es una prueba para aprender a irradiar siempre bien, no importando qué mal te puedan hacer. Y eso se requiere al otro para que el otro sirva como un bajar, es como el que baja el relámpago o baja la energía de la lluvia, la energía de las tormentas, y se requiere una antena que haga base, que haga tierra. Entonces el efecto del triángulo es Dios, o mi yo superior, soy yo como canal, y a quién le tengo que dar los pases o la intención de curación. Y se forma ese círculo, ese circuito triangular. Entonces, por eso decía alguien ahí, la vida sería muy triste si no tuviéramos a quien amar. Cuando una persona no tiene a quien amar, se queda sola, se marchita como una flor que no tiene sol, que no tiene agua. Entonces, intrínsecamente hay una necesidad de amar, aún en los animales, aún en las plantas. O sea, las abejas sin las flores se mueren, y las flores sin las abejas también. La tierra sin el agua se seca, el agua, la tierra sin el sol también. Las plantas necesitan darse su vitalidad a los animales. O sea, todo hay un elemento integrativo. Entonces, yo me preguntaba cuando era pequeño que por qué los seres humanos se casaban. Yo, en mi inocencia, en mi ignorancia, decía, bueno, ¿por qué el ser humano se casa? Y mi interno me dijo, bueno, porque quieren tener hijos, tienen que tener descendencia. Y yo les preguntaba, ¿y por qué quieren tener hijos? Me decía, porque necesitan tener a alguien a quien amar. Y eso me causó así como, wow, dije, wow. O sea, entonces la gente se casa porque quiere a su pareja, pero después viene los niños, o sea, los bebés. ¿Y por qué quieren tener hijos los seres humanos? Dice, porque necesitan tener un motivo de por quién vivir y una razón, o sea, como alguien a quien pasear su amor. Yo dije, wow, pues está maravilloso. O sea, si eso es así, extraordinario, ¿no? Aunque a veces se nos olvida que la vida es una bendición. O sea, sean hijos adoptados, sean hijos físicos, hijos de carne y sangre de los propios padres.
Pero realmente los hijos pueden ser todos, los niños, los padres pueden ser todos, los señores mayores, los demás pueden ser nuestros semejantes, nuestros hermanos, porque están más o menos de la misma edad. Entonces, el mundo entero es una gran familia, ¿no? Y como bien lo decía Patti aquí, las cosas pequeñas son las que cuentan. Para ser canal de dicha, hemos de estar dispuestos a llevar una vida activa. Y una vida activa es así, o sea, dar la mejor cara. Y cuando vemos el defecto en el otro, es mejor callarnos, porque tendemos mucho a quejarnos, a criticar, a decir que nos molesta. O sea, vemos mayormente la parte, entre comillas, negativa del otro, pero eso es un reflejo de la nuestra. Entonces, en la medida que nos autocontrolamos, que buscamos canalizar y contener esas energías que quieren salir, recuerden ustedes que nos califican no por lo que llega a nosotros, sino por lo que emitimos. Entonces, no tenemos permiso, lo tenemos, lo podemos hacer, pero realmente no deberíamos tenerlo por nosotros mismos, el permiso de emitir una palabra soez, una palabra maldicente, un comentario destructivo, una crítica enjuiciadora a la ligera, porque no sabemos cómo es la vida del otro. Y bueno, si nos viene mal y todo, es porque nosotros lo generamos. Entonces estamos aprendiendo a polarizar las energías negativas nuestras y también neutralizar las energías de los demás con amor, porque no podemos neutralizarlas con la misma naturaleza, ¿no? Del odio, echándole odio, ¿no? De rencor o de enojo más enojo. No es posible. Entonces, por eso el concepto del amor como la energía más poderosa. Y por eso el ejemplo del maestro. Entonces, para ser canales de dicha, hemos de estar dispuestos a llevar una vida activa, preparados para acudir en ayuda de quien lo necesite. No es fácil, no es fácil. Pero esto, lejos de ser como una carga, porque también decían, el servicio no se debe de ver como una carga, no se debe sentir como una obligación o un sacrificio. El servicio es una tremenda oportunidad para ser feliz, haciendo feliz y ayudando a otro. Pues es la clave, pero como no lo vemos ahorita o lo vemos poquito, pues no lo hacemos caso, pero ese es el camino que se nos ha dicho, siempre. Entonces, ¿quieres ser feliz? Sirve a los demás como a ti mismo. O sea, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso hay que empezarlo a hacer de manera, a través de la oración, de la meditación, o sea, como lo comentábamos. Actuar a diario constructiva y positivamente, no esperar a estar plenamente armonizados por la meditación. Es decir, no voy a meditar media hora, una hora y decir, ya estoy en el nirvana, ahora sí voy a ayudar, voy a servir. No, dice, llegará el momento en que no hay tiempo, o sea, no necesito estar en estados contemplativos para servir. Eso se hace de manera natural. El valor de una sonrisa, un abrazo, un apoyo, saber escuchar, es un tremendo valor y es equivalente a la oración, a la meditación. O sea, un abrazo es equivalente a una meditación. Una sonrisa, un saludo, un apoyo, un tocar a la persona con dulzura, con deseo de ayudarle, de reconfortarla. Evitar juzgar. El pensar bien del otro es tan importante como obrar bien. Fíjense, el pensar bien del otro es tan importante como obrar bien. Interesante lo que dice. La medicina holística ha demostrado que el tener una actitud positiva influye positivamente en el sistema inmunológico. O sea, eso se ha demostrado. Los que tienen la cuestión del coronavirus y todo eso, obviamente, cada quien toma sus decisiones, si la vacuna sí o no, pero realmente la influencia positiva de la fe, de la oración, de procurar el bien de los demás, es tremendo y refuerza el sistema inmune también. El miedo lo constriñe, el miedo lo tumba, el miedo lo debilita el sistema inmunológico. El miedo, la angustia, el odio, el resentimiento a Dios porque falleció tal o cual persona. Eso no sirve de nada. Solito se está haciendo harakiri uno. Para hacer un canal de curación se debe aplicar el modelo de Casey sobre la canalización. ¿Cuál es el modelo de Casey? Es pensar en el ideal, ser el ideal, proyectar el ideal y apartarse, no ser obstáculo de la propia canalización. O sea, no interferir en el proceso. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano, al tener una personalidad que buscamos egoístamente nuestro beneficio, en detrimento del bien del otro, lo que vamos a provocar es eso. Entonces, provocamos ese bloqueo. Entonces, hay que aprender a manejar esa parte. Y bueno, tener fe y dejar los resultados a Dios. Nada se logra con la preocupación y vacilaciones. No seas un obstáculo de ti mismo, sé esencialmente tú. Entonces, aquí termina el tema. Y los que tengan dudas pueden mandar sus WhatsApp, sus mensajes a este número. Aquí está un correo para que puedan mandar sus comentarios y consultas.
y vamos a grabar esta charla, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya cerramos, terminamos. Entonces vamos a cerrar el día de hoy. Entonces, gracias por su participación, sus comentarios. El tema da para mucho. Lean el capítulo 13 de Canalizando al Yo Superior y vamos entonces a terminar, ya que tengo vecinos alegres. Yo también estoy alegre. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a cerrar, vamos a poner un poco la tranquilidad y los esperamos primero Dios el próximo sábado para ya cerrar la temática de este año, que ha estado fabulosa. Vamos a entonces a quitarnos. Agradecemos a Dios esta oportunidad de estar reunidos todos y pedimos porque este conocimiento llegue a los que les haga falta y sobre todo que aprendamos a curarnos a nosotros mismos para ser capaces de ayudar a los demás y ayudando a los demás también nos curamos a nosotros. Gracias y que así sea. Gracias. Muy bien. Gracias, que pasen bonita noche. Nos vemos para la próxima. Gracias, David. Gracias, igualmente, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Gracias.